El Dios geométrico de Baruch Spinoza. Resumen. Un ensayo de Rómulo Ramírez Daza y García de la Universidad Panamericana. El presente artículo es una síntesis de la doctrina del Dios geométrico de Baruch Spinoza, contenida en su Ética Ordine Geometric Demonstrata de 1677. Dividiremos el estudio en 4 secciones, a saber, de Dios, del alma, del conocimiento y de la física, aunque en definitiva todas las partes de la ética tienen relación directa con Dios, pues en él hallan su último fundamento. A nuestro juicio, la ética spinoziana es la expresión más lograda del monismo racionalista de la modernidad, como intentaremos mostrar en las páginas siguientes. Cuando hablo de Spinoza, entonces sé que su sangre circula en la mía. Mis antepasados, Heráclito, Empédocles, Spinoza, Nietzsche. El presente artículo pretende esbozar sintética y llanamente la teoría de Dios en Spinoza. Para ello, y por considerarla suficiente para tal propósito, abordamos únicamente, aunque por completo, su Ética Ordine Geometric Demonstrata de 1677, que el filósofo elaboró y formuló a lo largo de 14 años. Nuestra pretensión no es de desconstrucción, sino de hermenéutica profunda, y se basa sobre todo en la localización de los pasajes clave de la obra citada. A la luz de su magna y complicada ética, concretaré mi estudio del Dios spinoziano en 4 partes que considero darán unidad interpretativa a las 5 ya establecidas por el mismo filósofo y permitirán entender su mensaje filosófico, la compleja visión que Spinoza nos participa. Esas 4 partes son: de Dios, del alma, del conocimiento y de la física. Queda así establecida la arquitectura metodológica de nuestra exposición. Por otra parte, sus referentes formales se reconocen en el sistema donde todo tiene lugar y se halla relacionado con todo. Para Spinoza, el fundamento absoluto es Dios, por lo que muchas cuestiones encuentran concierto en la misma substancia. Sin embargo, no asumimos la crítica de Spinoza al vulgo, del que sostiene que al no poder responder racionalmente a un problema, apela a la ignorancia, remitiendo cualquier dificultad explicativa a algo que llama Dios. Nuestra dilucidación será pues el Dios filosófico de Spinoza. Veremos en síntesis cómo todas las partes de la ética se relacionan directamente con Dios y en él hallan su último fundamento. Dios. En las definiciones de la parte primera, Spinoza ofrece 4 enfoques de Dios como causa sui, pues su esencia implica su existencia. B, como substancia, aquello que es en sí y se concibe por sí. C, como substancia absolutamente infinita por la unidad de sus atributos. Y D, como ser libre por su necesidad absoluta y su autodeterminación. Definiciones iniciales. Ahora bien, cabe decir que Dios es la totalidad del ser expresado
en la multiplicidad de sus atributos y sus modos, pues no existe sino una única substancia, definiciones iniciales, cuya existencia es necesaria como ser infinito. Es en verdad la absoluta afirmación de la existencia. Dios es todo para Spinoza, fuera de él nada hay, puesto que de haber algo existiría una substancia distinta de la misma, y aparte de Dios no puede concebirse substancia alguna. Todo es en Dios, y es Dios expresado como naturaleza, binomio Dios-naturaleza. Por tales motivos Dios es único, es el uno, según una antigua expresión, y también todo, pues de la suma potencia de Dios han fluido necesariamente o se siguen siempre con la misma necesidad infinitas cosas en infinitos modos. Esto es todo. En ese sentido es causa tanto de sí como de las restantes realidades. El entendimiento de Dios es la única causa de las cosas, tanto de su esencia como de su existencia. Y aunque formalmente Dios difiera de todas ellas, en tanto que es lo primero, es causa inmanente de las mismas. Tómese en cuenta, no obstante, que un modo que existe necesariamente y es infinito ha debido seguirse de la naturaleza absoluta de algún atributo de Dios. Por lo tanto, los modos expresan patentemente la esencia de Dios, o mejor dicho, Dios se manifiesta o se presenta en los modos en tanto afecciones de sus atributos, puesto que ello, en virtud de su principio, los ha determinado a obrar. Ello o eso es definido como la verdad eterna a propósito de su eternidad y de su esencia. Como su esencia implica su existencia en virtud de su misma naturaleza, sus atributos son infinitos. A propósito de la necesidad de la subsistencia, se dice que la substancia consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, y como es lo primero en el plano ontológico, goza de múltiples atributos. Cuanto más realidad o ser tiene una cosa, tanto más atributos le competen. En particular, la proposición 16 con sus demostraciones y el escol de la proposición 9. Esta proposición se opone por completo a la correspondiente de cuño aristotélico, pues se inclina más hacia la multivocidad, de atribución predicada en la acción de la perfección divina que en la univocidad del pensamiento que en cambio atribuía a Aristóteles a Dios, al considerar incluso que solo se conoce a sí mismo. Spinoza escribe, por el contrario, de la necesidad de su naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas en infinitos modos. Hasta aquí lo que toca al número, pues Dios y sus atributos son eternos, y por lo que atañe a la cualidad, solo podemos reconocer dos de los infinitos. Y por lo que atañe a la cualidad, solo podemos reconocer dos de los infinitos que posee, por la definición misma de su esencia, entendimiento y extensión.
Como puede advertirse, la noción de atributo resulta fundamental para la intelección de Dios, siendo aquello que el entendimiento percibe de la substancia en cuanto que constituye la esencia de la misma. De este modo, el atributo es el camino de la comprensión esencial de Dios, comprensión del pensamiento dado, del cual se sigue necesariamente la idea de Dios. Más adelante, en la proposición 1 de la parte 2, afirma Spinoza: el pensamiento es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa pensante, y como es evidente que por el hecho de que podemos concebir un ente pensante infinito, atendiendo al solo pensamiento, concebimos un ente infinito. Y es por eso que lo concibe a Dios de manera necesaria y por consiguiente lo entiende tal como pensamiento infinito. Conclusión que se corresponde con la atribución divina del pensamiento del pensamiento como acto del pensar del estahirita, pero que para Spinoza es sólo una de las dos que puede captar el hombre entre las infinitas que expresan la esencialidad infinita y perfecta de Dios. Si atendemos al segundo y último de los atributos asequibles al entendimiento humano, la extensión, Dios debe concebirse como cuerpo. En efecto, desde esta perspectiva, Dios se presenta como infinito y además como no trascendente y no inmaterial. Se afirma entonces su inmanencia y su materialidad eternas. En lo que atañe al nexo de Dios con las cosas, estamos ante una relación de fundamento en sentido ontológico, pues Dios es causa inmanente de todas las cosas, es el que las ha determinado en su ser y las sostiene en sí mismo. Todas las cosas son en Dios y todas las cosas dependen de su potestad. Y como la determinación es completa en virtud de su libertad, para que las cosas pudieran ser de otra manera, debería necesariamente ser de otra manera la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no puede ser de otra manera, en virtud de la perfección de Dios. Luego tampoco las cosas pueden ser de otra manera. Véase cómo su libertad se corresponde con su necesidad, conformando un determinismo voluntarista desde el elemento de lo eterno. Su potestad se corresponde exactamente con su racionalidad, en una palabra, con el ser tal como es retroproyectivamente, y por ejemplo, como fue y como será, pues Dios no puede en manera alguna dejar de ser el mismo Dios. Determinismo voluntarista espinociano, opuesto por definición y no por tradición al voluntarismo libérrimo del Duns Scoto. Por ser libre y no hallarse sujeto sino a sí mismo, Dios está exento de pasiones. En efecto, según Spinoza, esta componen la fuente humana de la esclavitud. Contra ellas debe luchar el alma para dirigirse a la libertad, es decir, a Dios, pues el sumo bien del alma es el conocimiento de Dios y la suma virtud del alma, conocer a Dios. Se esclarece así la consabida distinción entre naturaleza naturalizante, aquello que expresa una esencia eterna e infinita, y naturaleza naturalizada, aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios. Como todo lo demás, las pasiones acaecen en la segunda naturaleza y no en la primera. Además,
de los atributos conviene considerar los modos de la substancia, las afecciones o disposiciones que se dan en Dios, en tanto que por ellas se le puede concebir. Los modos serán entonces afecciones de la substancia, por lo cual también se la concibe. Los modos no son las partes de la substancia, pues la substancia es indivisible, sino las cosas que se siguen de la absoluta necesidad, las cosas mismas, pues las cosas particulares no son nada sin afecciones de los atributos, por las cuales se expresan de cierta y determinada manera de atributos de Dios. Dios se expresa infinitamente en sus infinitos modos a través de sus infinitos atributos. Solo una substancia, una sola unidad, Dios. Lo que aparece como cosas no son realmente sustancias, sino modos de Dios. No hay esencia fuera de la divina. Como decíamos, al Dios de Spinoza se le puede atribuir el todo y uno del monismo antiguo. La eternidad de los atributos de Dios se da porque si el atributo expresa su esencia y toda su substancia es necesariamente infinita, el postulado es universal, pero la substancia es una sola, en virtud de su ilimitación. La eternidad de los atributos de Dios se da porque si el atributo expresa esencia y toda la substancia es necesariamente infinita, el postulado es universal, pero la substancia es una sola, en virtud de su ilimitación por un lado y la infinitud por otro. Expresa la absoluta afirmación de la existencia. De ahí se deriva su eternidad, pues la naturaleza de la substancia le pertenece existir. Así que la necesidad de Dios es la medida de su eternidad, según lo piensa deductivamente el mismo Spinoza. Entendido esto, queda inteligida en esencia su naturaleza, por lo menos básicamente, y se mantiene el carácter positivo de la metafísica. Pero si hablamos de metafísica implicando a una con ello el plano físico y el humano, ¿por qué Spinoza la denomina ética? Responder a esta cuestión en particular es entender el principio de la filosofía de Spinoza. Repetimos, pero si hablamos de metafísica implicando a una con ello el plano físico y el humano, ¿por qué Spinoza la denomina ética? Responder a esta cuestión en particular es entender el principio de la filosofía de Spinoza. Contestar por extenso va más allá de los límites de este artículo, pero en síntesis podemos decir que todas las partes de su ética correlativamente a todas las cosas del universo están en relación con Dios, tanto en su conformación ontológica como en su concepción mental. Todo es Dios, que se expresa como una única substancia en sus infinitos modos. La mente humana y sus problemas no podrían ser la excepción. Es más, la libertad constituye una manifestación del orden racional que Dios dispone en el modo humano. Pero, ¿por qué geométrico? Pues porque toda la determinación sigue una serie de pasos